Hola chicos, todo buenas tardes. Bueno, sin ya esperado un poco el tiempo, vamos a dar inicio con nuestro siguiente webinar con el tema del sistema de salud y situación del SARS-CoV-2 en el país de España, para lo cual, bueno, antes que nada, esta actividad es realizada lo que es por los comités permanentes de salud pública y de intercambios profesionales de IFMSA Perú, SCOPE y SCOF. Mi nombre es Juninho Sanes, soy el actual oficial nacional de intercambios profesionales para estudiantes entrantes, el NEOIN de la Federación. Y bueno, en esta oportunidad hemos invitado lo que son a tres representantes de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina de España, de IFMS Spain. Y bueno, tengo el agrado de presentar lo que es a Carla Sánchez, que es la actual NEOAUT de IFMSA Spain. Ella es estudiante de medicina de la Universidad de Valencia y a ella la acompaña su coneo, que es Patricia López, quien es NEO Spain y estudiante de medicina de la Universidad del País Vasco. Bueno, dejo a mi compañero Francis para que continúe con la presentación. Buenas tardes con todos, chicos. Soy Francis Espinosa, actual oficial nacional de salud pública, NPO de IFMSA Perú. Y en esta ocasión queremos iniciar la segunda serie de webinars enfocados en salud global. Y de paso ya mostrarles otra realidad muy diferente a los países latinoamericanos. En el día de hoy presentamos la situación del COVID-19 en España. Y para lo cual quiero presentar a Nuria Pérez, NPO de IFMSA Spain y estudiante de la Universidad de Valencia. Creo que ya podemos iniciar. Hola, vale, decidme si se me escucha, por favor. Sí, todo bien, te escuchamos. Vale, Sí. Buenas tardes, yo soy Nuria, soy NPO de INSA Spain, encantada. Bueno, yo os voy a hablar un poco del sistema de salud en España y luego mis compañeras os contarán cómo es la situación en concreto sobre el coronavirus. Vale, un poco de demografía sobre España. Tenemos una población de 46,7 millones de habitantes, de la cual el 19% son mayores de 65 años. Y tenemos una esperanza de vida bastante alta, de 83 años, que más tarde veréis que tiene bastante relación con cómo está afectando el COVID en nuestro país. En términos generales tenemos una tasa de mortalidad del 9,1 por cada 1.000 habitantes y si nos vamos a mirar la mortalidad neonatal es bastante bajita, es del 1,87 por cada 1.000 y es una cifra que realmente no se puede bajar más porque se debe sobre todo a partos prematuros, porque los partos aquí en España son además bastante altas, entonces eso conlleva más partos prematuros. En cuanto a la mortalidad infantil es del 2,72 por cada 1.000 habitantes. Y luego, el 99% de la población española tiene cobertura sanitaria, que más tarde veréis por qué. Y un 97% de niños menores de un año tienen su calendario de vacunaciones en regla. Últimamente han subido el número de movimientos antivacunas, pero aún así tenemos un número bastante alto. Bueno, aquí tenéis el mapa de España y como podéis ver está dividido en regiones que llamamos comunidades autónomas. Luego cada uno de los archipiélagos constituye una comunidad autónoma por sí misma y aquí lo que sería ya en el continente africano tenemos dos ciudades autónomas que serían Ceuta y Melilla. Vale, un poco de la mortalidad en España. Está muy relacionada con el estilo de vida de aquí. Es un estilo de vida bastante sedentario. Entonces, como podéis ver, tenemos un 17% de adultos obesos y un 10% de niños, que son cifras, sobre todo para los niños, bastante altas. Y también tenemos cifras bastante altas en cuanto al consumo de tabaco y de alcohol.
22% de los españoles consume tabaco a diario y un 37% de los españoles afirma que toman alcohol semanalmente, al menos una vez por semana. Entonces, si os fijáis, ahora que vamos a hablar de las causas de muerte y de los problemas crónicos de salud que están muy relacionados con estos estilos de vida. Entonces, en las mujeres las principales causas de muerte son enfermedades cerebrovasculares y por detrás vendría el cáncer de mama y de colon. Y en los hombres las enfermedades cardiovasculares y por detrás el cáncer de pulmón y del colon. Si os dais cuenta, son enfermedades no transmisibles y son muy relacionadas con el estilo de vida. Si miramos los problemas crónicos, lo mismo. Tenemos hipertensión, dolor lumbar, hipercolesterolemia, artrosis, alergias, salud mental y diabetes mellitus, que son todo lo mismo, patología no transmisible. Y aquí tenéis un diagrama que refleja muy bien esto, la diferencia entre enfermedades del sistema circulatorio y tumores con el resto de patologías que producen muertes. Vale, ya un poco centrándonos en el sistema sanitario, nuestra sanidad se divide en tres partes. Tenemos la sanidad pública, que engloba a toda la población. Luego tenemos algunos hospitales que son públicos pero de gestión privada, y esto lo que significa es que se están financiados por el gobierno, pero están dirigidos por empresas privadas a las cuales el gobierno les paga por dirigir esos hospitales. Y luego tenemos la sanidad privada, que funciona o bien pagando cada usuario su consumo o bien a través de seguros de salud, pero no toda la población hace uso de la sanidad privada. Sí que toda la población puede hacer uso de la pública. Vale, entonces, en España nuestro sistema sanitario sigue un modelo de sistema de salud que se conoce como el modelo Beveridge, en el cual el gobierno, a través de impuestos, recauda fondos para financiar el sistema sanitario, y el sistema sanitario invierte esos fondos en dar un servicio a los pacientes, pero los pacientes no tienen que hacer frente a los costes de su estancia hospitalaria o del uso que hayan hecho del sistema de salud. Según la legislación, todos los españoles, bueno, todas las personas que tengan nacionalidad española y todas aquellas personas que tengan establecida su residencia con un permiso de residencia en el territorio español pueden hacer uso de la atención sanitaria pública. Esto que conlleva que esas personas tienen que o bien ser trabajadoras en España o bien ser pensionistas, es decir, personas que han trabajado y se han jubilado ya porque han llegado a la edad de jubilación, o bien personas que están recibiendo ayudas económicas por desempleo. También son beneficiarios del sistema de salud todas aquellas personas que dependen de alguien que cumpla uno de los tres requisitos anteriores, llámese los hijos, cónyuges, cualquier persona que dependa económicamente, digamos, de el beneficiario del sistema de salud. Existen excepciones, así que todos aquellos extranjeros que no estén registrados ni autorizados, es decir, que no cumplan lo que decíamos de tener nacionalidad española o de residir en el territorio, pueden hacer uso también del sistema sanitario siempre y cuando se trate de una urgencia, ya bien sea por una enfermedad grave o por un accidente, y se le cubriría todo el proceso hasta la alta de la hospitalización. La situación de embarazo, el parto y el puerperio también quedarían incluidos, y todos aquellos usuarios que sean menores de 18 años. Repito, en estas situaciones no es necesario que la persona tenga nacionalidad española ni que resida en el país. Cualquier persona que se encuentre en una de estas condiciones podría hacer uso del sistema sanitario. Vale, entonces, ¿de qué recursos sanitarios disponemos? En cuanto a los profesionales, tenemos 147.000 profesionales médicos, de los cuales 26.000 de ellos son especialistas en formación. Es lo que, bueno, me imagino que algunos habréis escuchado hablar de ello, lo que se conoce como el MIR, o el médico interno residente aquí, que se hace después de hacer una prueba. Como curiosidad, los médicos de atención primaria en Madrid cobran una media de 39.000 euros al año y los especialistas una media de 45.000. Después tendríamos el personal de enfermería, que contamos con 182.000 personas, de las cuales lo mismo, 2.000 de ellas están en formación. Y de nuevo, como curiosidad, 26.600 euros
para las personas que trabajan en un hospital como personal de enfermería y 24.400 para las personas que trabajan en atención primaria. Esto en la Comunidad de Madrid. Los sueldos pueden variar dependiendo de las comunidades. Y otro personal sanitario que no sea ni enfermería ni médicos, tenemos 317.000, de los cuales, de nuevo, 2.000 de ellos son especialistas en formación. En cuanto a las infraestructuras, tenemos 13.000 centros de atención primaria y 466 hospitales. Y en 2018 hubo 7 millones de actuaciones de urgencias. Esto conlleva un gasto sanitario bastante alto. Se invierten 105.000 millones de euros al año en sanidad, lo que vendría a suponer un 2.255 euros por habitante más o menos. Y esto es un 9% del Producto Interior Bruto. Vale, ¿en qué se gasta este dinero? Pues si nos paramos a pensar en qué se paga con ello, un 45% es para la remuneración del personal y un 26% para consumo de materiales y demás. Un 9% sería para pagar los conciertos y el 20% restante pues para otros gastos. Respecto a dónde se utiliza este dinero, un 63% es en servicio de atención especializada, es decir, hospitales y centros de especialidades. Si os dais cuenta, es lo que menos hay, pero es lo que más gasta. Un 17% se iría en farmacia, un 14% en los centros de atención primaria y un 6% en otros gastos. Vale, ¿cómo está estructurado nuestro sistema sanitario? Una persona de forma espontánea únicamente puede acceder al sistema sanitario a través de un centro de atención primaria. No podría ir directamente a un hospital, por ejemplo. Siempre tiene que pasar primero por un centro de atención primaria. En caso de que se considere apropiado, se le remitirá o bien a un centro de especialidades, que sería algo intermedio entre el centro de atención primaria y el hospital. Ahí hay especialistas de distintas especialidades, pero no llega a ser un hospital. O bien se le remitiría al hospital si se considera necesario. También desde el centro de especialidades se le puede remitir al hospital. En un hospital ya es donde se realizan las intervenciones quirúrgicas mayores, los ingresos y todas las demás competencias hospitalarias, mientras que, por ejemplo, en un centro de atención primaria se pueden hacer cirugías ambulatorias, se hacen sobre todo las consultas de pediatría y medicina de familia y además es donde se hace la incidencia en promoción de la salud y en prevención, porque es la que más cerca está de la población. Luego en el hospital bien puede pasar a ingreso el paciente si se considera necesario o se le puede llevar un seguimiento a través de consultas externas. Y la única forma que habría de acceder directamente a un hospital sería a través del servicio de urgencias. Vale, particularidades de nuestro sistema sanitario. Una de las cosas que más llama la atención es la descentralización. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el gobierno, el Estado, no, tiene ciertas competencias en materia de sanidad, pero no todas. De manera que algunas competencias recaen directamente sobre cada una de las comunidades autónomas. Esto se traduce en que, por ejemplo, los calendarios vacunales, existe un calendario vacunal que es para toda España, pero luego las comunidades autónomas pueden añadir vacunas que consideren necesarias. No pueden quitar, por ejemplo, pero sí que pueden añadir unas. Entonces, el Estado se encarga principalmente de coordinar y de establecer las bases de la sanidad y de llevar el tema de la sanidad exterior, todo lo que requiera colaborar con otros países, por ejemplo, para temas sanitarios. Eso ahora se estaría viendo mucho. Toda la legislación que hay en torno al uso de los fármacos también estaría llevada por el Estado. Y luego la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Luego las comunidades autónomas ya pueden planificar su propia estructura sanitaria y se encargan ellos de todos los temas de salud pública y gestionan sus propios servicios y deciden en qué quieren invertir sus presupuestos libremente. Vale, otra particularidad que llama bastante la atención sobre el sistema sanitario español sería el copago farmacéutico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la población no paga el 100% de los fármacos que se le prescriben. Hay dos situaciones distintas. Si nos encontramos en farmacia hospitalaria, es decir, todos aquellos fármacos o bien que se prescriben y tienen que recogerse en el hospital o bien que se le administran a un paciente mientras está ingresado en el hospital, corren a cargo del sistema sanitario y el paciente no tiene que pagar absolutamente nada. Después tenemos la otra situación en la que es farmacia ambulatoria. El paciente tiene que
tomar ciertos fármacos, pero los adquieren en una farmacia y son para uso ambulatorio. Aquí ya tenemos distintas situaciones. Todas aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo o que estén recibiendo ayudas económicas por cualquier circunstancia, están exentas de pagar la farmacia ambulatoria, pagarían un 0% de los gastos. Para personas que sí que perciben ingresos, depende de cuántos ingresos perciban. Si sus ingresos son inferiores a 18.000 euros anuales, aquellas personas que se encuentran activos laboralmente pagarían un 40% del gasto y el otro 60% correría a cargo del sistema de salud. Si son pensionistas, es decir, están jubilados, pagan un 10% de los costes, pero con un límite máximo de 8 euros al mes. Es decir, si tuviesen que pagar más de 8 euros al mes, solo pagarían 8 euros y el resto ya no lo pagarían aunque fuese el 10%. Luego tenemos si perciben entre 18.000 y 100.000 euros al año, el porcentaje aumenta a un 50% y a un 10% si son pensionistas con un límite máximo de 18 euros al mes. Y si ganan más de 100.000 euros al mes, o sea, al año, perdón, si están trabajando sería un 60% del pago el que tienen que asumir y si son pensionistas también sería un 60%, pero con un límite de 60 euros al mes. Si tuviesen que pagar más de 60 euros al mes, ese excedente no lo pagarían. Después tenemos los medicamentos de aportación reducida, que simplemente es un 10% para todos, sean activos o pensionistas, y personas beneficiarias de mutuas, un 30%. Otra particularidad que existe en nuestro sistema sanitario es el calendario de vacunación, que ya os lo he nombrado antes. El calendario de vacunación, este que os muestro aquí, sería el genérico para toda la población española. Luego ya, como os he comentado, cada comunidad autónoma puede hacer cambios según considere, pero nunca disminuyendo las prestaciones, siempre aumentándolas. Por ejemplo, yo vivo en la Comunidad Valenciana y tenemos ciertas vacunas que están incluidas en nuestro calendario que no están incluidos en otros calendarios. Entre las vacunas que son obligatorias estaría la vacuna de la poliomielitis, una triple combinada de difteria, tétanos y tosferina, hemófilos influenza B, la triple vírica con sarampión, rubéola y parotiditis, la hepatitis B, enfermedad meningocócica. Para el serotipo C, existe para el serotipo B, pero solo está financiada en algunas comunidades autónomas, en otras no. Luego varicela, papiloma humano en niñas, neumococo y gripe en embarazadas y mayores de 65 años. Entonces, todas aquellas vacunas que son para niños, se lleva un control bastante estricto de si están vacunados o no. Y se tienen que hacer revisiones periódicas a todos los niños en ciertos momentos de su escolarización, y si no pasan la revisión médica porque les falta alguna vacuna o algo, no pueden escolarizarse hasta que no hayan adquirido esa vacuna. Entonces, eso permite llevar bastante control de las vacunas de los niños y es una de las causas por las cuales predominan las enfermedades no transmisibles en España antes que las enfermedades transmisibles. Vale. Vale, y eso es ya el final de mi parte. Ahora doy paso a mis compañeras. Nuria. ¿Sí? Vale, se ha sacado, ¿verdad? Sí, te toca a ti, se te oye. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Carla, soy la NEO de Spain y estoy encantada de estar hoy aquí con vosotros. Yo os voy a hablar de la pandemia del COVID en España, lo que ha supuesto y cómo hemos reaccionado a ella en varios aspectos. Voy a empezar haciendo una línea temporal desde que se detectó el primer caso hasta el día de hoy. El primer caso en España fue el 30 de enero. Fue un caso importado. Fue un turista alemán que estaba en Tenerife y no fue un contagio dentro del país. Durante las siguientes 2 semanas se siguieron dando contagios relacionados con el brote del norte de Italia. Ciudadanos españoles que habían habido con gente que había venido de allí y habían estado ellos mismos en Italia de viaje. El día 13 de febrero
reportó la primera muerte por COVID en Valencia, la ciudad donde vivimos Nuria y yo, aunque no se supo hasta el 3 de marzo, porque fue un hombre que falleció por neumonía y luego en la autopsia se descubrió que era debido al COVID. El día 26 de febrero se produjo un contagio local que no tenía relación con ninguno de los otros brotes europeos. Fue en Sevilla. A partir de ahí la escalada fue muy rápida. El día 9 de marzo, perdón, el día 8 de marzo hubieron varias manifestaciones en varias ciudades de España, además de mítines de partidos políticos, partidos de fútbol. El país funcionaba con toda normalidad, aun en contra de las recomendaciones del Centro Europeo para el Control de Enfermedades. A esto hay que sumar que un par de semanas antes, el 19 de febrero, hubo un partido entre el equipo de aquí de Valencia y Atalanta, creo que es del norte de Italia, lo que produjo una migración de casos brutal. El día 11 de marzo, el COVID fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud y a partir de aquí se empezaron a tomar medidas más claras. También fue el día en que se cerraron los primeros colegios en España, en Madrid y el País Vasco. El día 14 llegamos a la barrera de los dos en España y se decretó el estado de alarma, que explicaré a continuación de estas diapositivas. El día 16 se cerraron las fronteras. El día 20 de marzo llegamos a los 20.000 casos y 1.000 fallecidos. Veis que ya es muy rápido, en una semana se está por 10 el número. Luego, esa misma semana, el 20 de marzo al 27, fue la peor, donde se produjo el pico de la pandemia en nuestro país, con 800 fallecidos al día. El día 26 fue el peor, donde hubo 12.000 muertos. Esa semana en la que colapsó el sistema sanitario, las muertes y demás, que habilita espacio almacenamiento de mujeres y sobre todo fue la comunidad de los afectados. El 10 de abril se llegaron a los 100.000 casos y 10.000 muertos. A 5 falleció el primer sanitario de nuestro país. A partir de aquí, el número de casos fue creciendo lentamente, de forma diaria, hasta que permitió que el día 26 empezasen a relajarse las medidas del confinamiento en el que estábamos desde el 14 de marzo. Esto empezó con los paseos de los niños menores de 14 años y una hora después pudieron salir todas las personas a hacer deporte en la calle de nuevo. ¿Pasas, Nuria? Gracias. Vale, ahora vamos a ver varias gráficas y cifras sobre la pandemia. En estas gráficas veis desde el 1 de marzo hasta el día de hoy prácticamente la relación entre los casos nuevos de cada día en España y las muertes también al día. Las muertes en España se han producido sobre todo por el colapso de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el pico de las muertes corresponde exactamente al pico de casos nuevos, que supone también el pico de hospitalización y de ingresos en UCI. A partir de la semana que decía, de 20 al 23, la semana antes, el 7 de marzo, empezaron a disminuir poco a poco. La gran parte de los repuntes, veis que disminuye y de repente es curioso ver en la gráfica de muertes los de un día que sobre todo, estos son los miércoles, por algún motivo es el día en que los fallecidos del fin de semana más. Tendencia general la semana, pero en general es a la baja. Como os he dicho, el 16 se dejaron las medidas y el día 2 de mayo, en mayor medida, todo el mundo puede salir a la calle y
esto de la picaresca española, ¿no? Y que no podemos seguir acciones de gobierno si no son una obligación. Entonces, la gente y no respeta las normas, por tanto, se está viendo un repunte. Y ahora hace 2 semanas de esa relajación de medidas y se está viendo un repunte tanto en el número de muertos como de infectados. Llevamos ya un par de semanas bajando con menos de 200 muertos al día y unos 300 casos de infección, y hoy hemos tenido 217 fallecidos y 500 casos el día consecutivo con esta tendencia. ¿Pasas, Nuria, por favor? Gracias. Bueno, esta gráfica es muy básica. Es el número total de fallecidos en España. A día de hoy tenemos 27.321. Somos el 4º país con más fallecidos en números totales, pero en cualquier caso podemos ver cómo se está aplanando cada día un poquito menos gráfica. Además de estos fallecidos, no tengo gráfica del número de casos, pero a día de hoy tenemos 229.540 confirmados por PCR. Aquí quiero mencionar que en España solo se están contabilizando los casos confirmados por PCR, no los sospechosos, así como las muertes, solo contando las que han dado positivo. ¿Y qué tal? ¿Pasas? Vale. Esto es sobre la distribución geográfica de casos. Está por comunidades. En el mapa de la izquierda es los casos acumulados en el tiempo desde que empezó la pandemia. Veis que Madrid es la comunidad con más casos, con más de 65.000, seguida de Cataluña. Y en el mapa de la derecha tenemos los casos de ayer, exactos. Y es curioso ver que se ha invertido. La comunidad con más casos diarios está siendo Cataluña en lugar de Madrid. ¿Pasas? Vale. En esta tabla tenemos la distribución por edad de los afectados por estos datos. Os he dicho antes que a día de hoy teníamos 27.000 fallecidos, actual 9 Ministerio tiene más actualizado, y pone 18.000. 18.000 porque son datos que han pasado ciertas bajas, entonces no están contabilizadas todas las muertes que sí que había al día 9. Pero bueno, sobre los 18.000 totales, podemos, como os he dicho, Nuria, nosotros tenemos una población bastante envejecida. Son mayores de 75 años. Entonces, pues, como el 80% de los fallecidos en España son mayores de 70 años. Sin embargo, si lo comparamos con el porcentaje de gente que ha precisado ingreso en UCI, entre la franja de 70 a 79 años sí que es similar, un 28% de hospitalizaciones en UCI frente a un 24% de fallecidos. Sin embargo, si pasamos de franja de 80 a 89 y de 90 y más, el porcentaje baja mucho y las muertes siguen siendo un porcentaje elevado. Esto se debe a que durante el colapso de los sistemas sanitarios la última semana de marzo y en adelante, se tuvo que priorizar los ingresos en UCI y a la gente con esperanza de vida menor o menos posibilidades de salir adelante se decidió no ingresarlos. Por eso los ingresos son más bajos. Bueno, en cuanto a género, la distribución es similar a hombres y mujeres. Y bueno, sí, podemos ver que un 5% más o menos de los de los enfermos han precisado el ingreso en UCI.
Nuria, por favor. Vale. Vale. También del Natalia. Muy así. Anterior, por favor. Bien. Ahora. Nuria. Carla, creo que te escuchamos medio entrecortado. Sí, eso me están diciendo. Pero la verdad que no sé ni desde cuándo. Ya, ahorita sí te escuchamos mejor. Vale, la verdad que no sé si las últimas diapositivas las he estado leyendo para mí sola. No, en realidad se cortó más Bueno. en la diapositiva anterior, nada más. Vale, si queréis la repito, si no, pues sigo desde lo que me digáis. Sí, está bien, como prefieras, no hay problema. Vale, pues sigo desde aquí. Bueno, en esta gráfica es el número total de fallecidos por país. Claramente Estados Unidos es el que más fallecidos, como todos sabemos. España, después de unos bastantes semanas en segundo lugar, solo superados por Italia, hemos caído a un cuarto puesto, porque Reino Unido y Estados Unidos nos han superado y Francia nos sigue muy de cerca. Sin embargo, en cuanto a mortalidad y fallecidos por 100.000 habitantes, no estamos tan bien. Nuria, ¿puedes ahora, por favor? Vale. Esta es la gráfica donde podemos ver el número de fallecidos por cada 1.000 habitantes en el país. En este caso estamos en segundo lugar, con 58 fallecidos por cada 100.000, pero la verdad es que yo creo que estamos incluso peor. Esta gráfica tiene tantas diferencias porque la forma de contar los fallecidos depende de cada país. Por ejemplo, Bélgica está en primer lugar, es un país muy pequeño con unos 11 millones de habitantes, entonces no tiene tantos muertos como podemos tener nosotros, pero en proporción sale más. Sin embargo, en Bélgica han contabilizado a todos los sospechosos, aunque no estén confirmados, y también a los fallecidos en residencias de mayores, cosa que no estamos haciendo en España. En España solo hemos contabilizado a los fallecidos hospitales. No hace sospechar que el número real de fallecidos por coronavirus es mucho mayor al que teníamos en la actualidad. Estos serán todos los países, no solo en España, pasará también en Italia, en Francia y el resto. Por favor, ahora. Vale. Este es un mapa con los resultados de un estudio de seroprevalencia que se inició en España el 26 de abril y los datos se han conocido hoy. Está dividido por provincias, ¿vale? Y se puede ver que el porcentaje de población que ha desarrollado anticuerpos frente a la infección por COVID es mucho mayor en las comunidades de Madrid y las provincias que lo rodean, y se ve que es mucho menor en el sur, la costa este y el norte. En total,
se estima que un 5% de la población ha desarrollado estos anticuerpos. Son unos datos similares a los que se han realizado en otros países europeos y contrasta mucho con lo que dice el señor Donald Trump de que hay un 21%. Perdón, vale, gracias. Me olvidé. Bueno, decía que según Donald Trump, en Nueva York el 21% de la población ha desarrollado inmunidad, lo cual no nos podemos creer cuando cualquier otro estudio serio arroja datos de en torno al 5%. ¿Qué extraemos de sabiendo que solo el 5% de la población ha pasado la enfermedad? Como veíamos en la primera diapositiva, en España estamos cerca de 47 millones de habitantes. De los 47 millones, el 5% es 2,3 millones. Que se supone que con esto, extrapolando estos porcentajes, son los que habrían pasado la enfermedad. Hemos detectado unos 230.000 casos. ¿Perdón? Bueno, sigo. Si hemos detectado unos 230.000 casos, quiere decir que solo hemos detectado un 10% de los infectados reales, cual quiere decir que aún tenemos muchos tests por realizar. Vale, y pasamos. Vale, ahora os voy a hablar de las medidas que ha tomado el Gobierno de España en relación a esta pandemia. Como he dicho antes, mientras hablaba en la línea temporal, el día 14 se decretó el estado de alarma. ¿Qué es esto? El estado de alarma es uno de los 3 estados que contempla la Constitución española, que son el estado de alarma, de excepción y de sitio, en orden ascendente de gravedad, y durante los cuales el Gobierno central acumula poder en el contexto de crisis nacional. Es un estado que debe aprobar el Congreso de los Diputados y dura 15 días. Para solicitar prórrogas debe aprobarlo el Congreso. Actualmente nosotros estamos en la 4ª prórroga y con la 5ª aprobada, además de 2 más que, según nuestro presidente, solicitará. Es la segunda ley de la democracia que es en España el estado de alarma. ¿Qué ha implicado esto para la nación? En primer lugar, la limitación de la movilidad ciudadana. Llevamos confinados en nuestras casas desde el 14 de marzo. Perdón. Los únicos motivos en los que teníamos autorización para salir era para comprar comida, productos de primera necesidad, ir a la farmacia o a urgencias. Las visitas médicas no esenciales se suspendieron y todo lo demás. También realizó la actividad comercial y económica. De hecho, a partir de la primera prórroga, que el 29 de marzo, se paralizó toda actividad no esencial. También ha tenido lugar el cierre en su totalidad de lugares de ocio, educativos y culturales. Estamos sin clase a todos los niveles desde ese mismo día. Y otro de los aspectos del estado de alarma es que el Gobierno puede hacer disposición de entidades privadas. En este caso, ha hecho uso de la sanidad privada, poniéndola a su disposición y haciendo uso de ella cuando sí se ha necesitado. ¿Pasas, Nuria? Gracias, Bonita. Vale, ¿cómo ha repercutido esto en la educación y en las universidades? Desde el 14 de marzo todo ha estado cerrado, todos los niveles, desde los alumnos de educación infantil, formación profesional, universidades, educación primaria, todo. En un principio parecía que era una clausura de 2 semanas, pero a primeros las universidades sobre todo empezaron a moverse para pasar a un formato no presencial de educación. Esto conllevó la adaptación del currículum, se han ofrecido ayudas desde las universidades para los alumnos con menos recursos, para que todos puedan acceder.
se ha modificado la evaluación y, bueno, el fin de curso en modalidad no presencial quiere decir que el gobierno central que se pudiese pasar de curso aún habiendo suspendido. Sin embargo, las competencias sobre educación pertenecen a las comunidades autónomas y estas no notaron. Entonces, se optó por una evaluación de los contenidos ya estudiados hasta marzo y no por un aprobado general. A nivel universitario nos ha supuesto, bueno, cada universidad tiene libertad, ¿no?, para gestionar cómo quieren evaluar a los alumnos. La mayoría, las nuestras, la de Patri y la Nuria y mía, estamos teniendo exámenes online. Es un poco complicado porque la plataforma de la universidad es difícil que soporte tantos alumnos a la vez. Se hacen pruebas tipo test en las cuales han reducido el tiempo, se hacen exposiciones orales por videollamada, se graban y se envía a los profesores, muchos tipos diferentes de evaluación. También exámenes parciales, cuando antes no los teníamos. Cada universidad es autónoma en esto. También hay universidades que han decidido retrasar el final de curso para intentar hacerlo de forma presencial, los exámenes, porque la realidad es que ahora mismo no se puede garantizar la autenticidad de la persona que realiza el examen. De hecho, están apareciendo en Internet anuncios de gente que se ofrece a hacer exámenes por ti. Entonces, muchas universidades, bueno, muchas no, pocas, siendo honestas, han optado por retrasarlo y por garantizar que la persona que se examina es la que debe. Luego Patri hablará también de cómo vamos a salir de este estado de alarma, pero una de las fases, la fase 2, contempla que se pueda volver al colegio y a las aulas de forma gradual. Las comunidades que están más cerca de pasar a esta fase 2 ya han rechazado que los alumnos más pequeños de infantil y de primaria vuelvan a las clases en lo que resta del curso, así que será a partir de septiembre, y se está valorando el reducir el número de alumnos por aula. Ahora mismo en cada aula hay entre 25, 30, incluso 40 en los cursos más avanzados y eso. Gracias. Y se está haciendo de dejar solo 15 alumnos por aula, así que es algo que va a traer mucha cola en los próximos meses. Ahora sí. Vale. Estudiantes de medicina y residentes. Bueno, sabréis que aquí en España tenemos 6 años de carrera, de los cuales es en casi todos sitios, todas las universidades, práctico en el hospital. Acabamos en junio, luego en febrero hacemos el examen MIR de acceso a las plazas de especializada, a las plazas de formación. ¿Qué ha pasado en esta situación? Bueno, al principio del mes se barajó incorporar a estudiantes de con mano de obra en los hospitales. Las universidades ponen encuestas para hacer un censo de estudios voluntarios, de estudiantes voluntarios, que quedó en nada. Al final, tienen sobre ninguna universidad que haya acabado estudiantes. No sé que en enfermería sí lo han hecho y a los estudiantes de último curso de enfermería sí que están trabajando durante esta pandemia. Vale. Luego, los residentes, los estudiantes. ¿Qué ha pasado con los residentes? Los residentes, para pasar de año, son evaluados. Este año, toda esta evaluación ha sido realizada y encargado de los contratos de formación. Los residentes que estaban en último año, cuarto o quinto, dependiendo de la especialidad, que ya deberían tener su título de especialista, les han alargado los contratos de formación y, claro, con el perjuicio que esto supone económicamente para ellos. Siguen cobrando como estudiantes, por así decirlo, en vez de como médicos adjuntos. Luego, los graduados en 2019, que hicieron el examen MIR este mes de enero, en 2020, deberían haberse incorporado en abril al sistema sanitario y no lo han hecho, ni siquiera han elegido la plaza. Normal elección de plaza tiene lugar en marzo. Este año no ha tenido lugar
y no saben cuándo va a tener lugar, así que se prevé la incorporación a partir de septiembre. Esto el retraso de todo el ciclo. Si se incorpora en septiembre y el año que viene se prevé que el examen MIR sea en mayo aproximadamente, en lugar de enero o febrero como venía siendo, ya va a suponer que se vuelvan a incorporar estos próximos residentes también a partir de agosto, septiembre. Esto dentro de 3 o 4 años supondrá unos meses en los cuales no existirán residentes de última con el problema que eso conllevará para el sistema hospitalario. ¿Pasa, Nuria? Vale, la situación de los sanitarios en España. Los datos que tengo son del 25 de abril, no los he encontrado más actualizados, y teníamos unos 35.000, que calculo que a día de hoy pues habrá 40.000. Esto supone un 20% perdón, del total de los estados de España. Es la cifra de sanitarios más alta de todos los sanitarios infectados de todos los países. Por ejemplo, en 2003 un 3%, ejemplo, en Estados Unidos un 3%, en China fue un 3,8%, así que en España, vamos, se nos ha ido mucho de mano. Aquí se ve la falta de equipos de protección personal y a errores en la gestión hospitalaria y política de la situación. ¿Qué ha pasado? El gobierno, hasta antes del estado de alarma, como ha dicho Nuria, las competencias son autonómicas, por tanto, el abastecimiento de los hospitales recae en las comunidades. Con el decreto del estado de alarma, esto ha sido centralizado. Por lo tanto, la central, quien se aprovisionaba de mascarillas, respiradores, todo, y luego lo distribuía a las comunidades de acuerdo a las necesidades que éstas tenían. Denuncias por parte de presidentes autonómicos en cuanto a tratos desiguales e injustos. Han habido incontables casos de uso, comprado en China, respiradores, mascarillas, de todo. Ha sido un caos gigantesco y los que más lo hemos vivido, bueno, han sido, nosotros aún no, han sido los profesionales de la salud, que han sido expuestos a un nivel que no merecían. Otro fallo también ha sido la falta de tests para la detección de los de muchos sanitarios que están infectados, han seguido trabajando porque eran automáticos y han propagado la enfermedad. Por lo que se optó fue para habilitar hoteles para estos sanitarios infectados para que no fuesen a sus casas y propagasen el virus entre la población civil. Y ahora os dejo con Patri, que os va a hablar del cómo vamos a proceder con la desescalada. Hola, ¿se me oye? Sí, ¿Se me todo oye bien? Pati. Sí, Vale. todo bien. Bueno, chicos, yo soy Patri, Neoin de IMSA Spain, y vengo a hablaros un poco de la desescalada. La desescalada realmente es una palabra que no existe, que nos hemos inventado los españoles para hacer referencia al proceso por el cual vamos a intentar volver un poco a la normalidad. Y le hemos llamado desescalada porque se va a hacer de forma un poco escalonada, va a ser algo progresivo. Ahora en pantalla se muestra como una pequeña línea temporal de lo que va a ser este proceso de vuelta a la normalidad, ¿vale? Entonces, para que nos ubiquemos un poco, se va a hacer en fases. Cada fase va a ir como abriendo un poco las limitaciones que se nos habían puesto en el estado de alarma a los ciudadanos. Entonces, la desescalada se ha iniciado con una fase 0, que es como una fase de preparación y que ha durado solo una semana, ¿vale? Desde ahí se pasarían las fases 1, 2 y 3, que cada una duraría 2 semanas y que, bueno, se tienen que cumplir una serie de requisitos para poder hacer el cambio de fase. Los veremos un poco más en detalle ahora a continuación. Y una vez pasada la fase 3, alcanzaríamos el estado de nueva normalidad, por así decirlo. Nueva normalidad porque, bueno, como todos sabemos, la normalidad absoluta todavía nos queda un poquito lejos hasta que realmente esto esté controlado del todo. Pero bueno, entonces, si todo fuese según lo esperado, si todo fuese bien, en unas 8 semanas, para finales de junio, en España estaríamos en este estado de nueva normalidad. Pasa la diapositiva, porfa, Nuria. Vale, entonces, las fases de la desescalada son 4.
hemos empezado con esta fase 0, que se inició el 4 de mayo, si no me equivoco, el domingo 4 de mayo, o sea, del 4 al 11, una semana más o menos, y se inició de forma sistemática en el país entero. Y bueno, hubo algunas zonas, sobre todo en las zonas de las islas, de los archipiélagos, que ya empezaron en la fase 0 un poco antes, entonces van un poco adelantadas. Entonces, esto era una pequeña fase de preparación para lo que realmente iba a ser la desescalada. Esta fase duró solo una semana y el pasado domingo, el 11 de mayo, se inició la fase 1, bueno, no todas las partes de España, lo veremos después, se inició la fase 1, que ya es el inicio parcial de algunas actividades, sobre todo en el sector económico. Entonces, a partir de aquí, cada fase dura 2 semanas y al de 2 semanas se reevalúa la situación de cada una de las áreas, de cada una de las regiones del país. Y entonces se evalúa si esa región pasa a la siguiente fase o no. ¿Vale? Bueno, sobra decir que durante todas las fases, independientemente de qué fase nos encontremos, las medidas básicas de seguridad se mantienen. El lavado frecuente de manos, el ponerse el codo a la hora de estornudar o toser para evitar la propagación del virus, procurar no tocarse mucho la cara, sobre todo pues, ojos, bocas, para evitar que el virus penetre en nuestro organismo. Luego, la famosísima distancia de seguridad de 1 metro. Bueno, este metro se ha ido aumentando a metro y medio, 2 metros. Y luego, sobre todo, al notar síntomas, tener cuidado de no salir a la calle, de tener poco contacto con la gente. Y bueno, y el uso de mascarilla y guantes, que en algunas ocasiones es obligatorio. ¿Pasa, Nuria? Vale, entonces, antes de llegar a la fase 0, el 4 de mayo, como podéis imaginaros, las repercusiones tanto económicas como psicológicas que ha tenido un confinamiento de casi 2 meses han sido pues, bastante relevantes. Sobre todo esto empezó a verse en los niños. El 2 de mayo, antes de iniciar oficialmente la fase 0, se decidió también dar permiso a los adultos, a los mayores de 14 años que no habían podido salir previamente para hacer actividad física individual. ¿Vale? Entonces, en referencia a los pases, podían hacer o solos o con un conviviente, con alguien de tu mismo domicilio. De que necesitas ser acompañado y 2 para las personas mayores. Como mucho muy lejos. En cuanto a el deporte individual tenía que ser individual, pero libre, de tu mismo municipio. Esto es que mucha gente se ha saltado y hay muchos cosas para hacer deporte, la que estaba prohibida, y como mucho una vez al día. Entonces, para hacer esta actividad física se pusieron una serie de horarios en función de los lugares para que no todo el mundo coincidiese en las mismas horas. Era que la gente que salía a hacer deporte salía entre de 11. 8 de la gente mayor o gente de los 65 70 necesitas ir con una compañía entre las 10 de la mañana y las 7 y las 8 de la tarde. Y entre las 12 y las 7 de la tarde era la franja reservada para que los niños pudieran salir con los casos tenía la normativa de que solo podía ir un adulto acompañando al niño. Esto era en cuanto a los municipios con más de 5.000 habitantes. En aquellos que tuvieran menos no había franjas horarias, había un poco más de libertad a la hora de salir. Y, por supuesto, quedaba patentemente prohibido saltarse el confinamiento a aquellas personas que presentasen síntomas o que estuvieran en cuarentena. Dale, Nuria. Entonces, en contexto de ese 0, el 2 de mayo se empezó a hacer actividad física a los adultos y el 4 de mayo llega el momento de empezar la segunda. Vale, para la de fase, cumplir de requisitos en el gobierno criterios objetivos que las regiones tienen que cumplir para poder hacer este cambio fase 1, ¿vale? Entonces, se clasificaron un poco entre los dos. El primer de criterios era para valorar la enfermedad en tu región. Estos criterios incluían el número de reproducción, el número de confirmados en los últimos 7 días, la incidencia acumulada, los casos sospechosos y el porcentaje de casos sospechosos con la PCR, además de los de positividad de estos casos sospechosos.
el segundo grupo de criterios se valoraba sobre todo la gravedad que tenía la enfermedad en dicha región. Se hablaba sobre todo de número de hospitalizados, del número de casos que había en las unidades de cuidados intensivos, de fallecidos en los últimos días y de la letalidad. Y luego, por último, había una serie de criterios dirigidos un poco a evaluar la capacidad que tenía el sistema sanitario de la región en cuanto a la detección de los casos y la respuesta a la enfermedad. Y aquí es cuando entrábamos a valorar pues, el número de camas en las unidades de cuidados intensivos que había por cada 10.000 habitantes, el número de camas de agudos, la capacidad de atención primaria para el diagnóstico precoz. Esto hacía un poco referencia a la capacidad que tenía el centro de salud para poder hacer PCRs a todos aquellos casos que eran sospechosos de tener la enfermedad. También se tienen en cuenta los protocolos y recursos que para el seguimiento de los contactos, el sistema de vigilancia para poder hacer una monitorización de los casos y una notificación de forma individual, y los protocolos para asegurar el manejo de las residencias de personas mayores, ya que era uno de los focos más importantes debido a lo que hemos comentado antes de que tenemos una población bastante envejecida. Vale, siguiente, Nuria. Siguiente. Hay algo como vídeo. Pasa otra vez a ver. Vale, no, ya está, esta. Ahí, vale. Entonces, vamos a ir viendo un poco, bueno, vamos a hablar de las 4 fases, pero vamos a centrarnos un poco más en la fase 0 y fase 1 de manera un poco más detallada porque son realmente las fases por las que hemos pasado y las cosas que realmente vemos que han sido así, ya que al principio del todo, antes de empezar todas las fases de la desescalada, se presentó un protocolo para ver qué incluiría cada fase y desde entonces ha cambiado mucho todo. Entonces, no sabemos realmente cómo va a ser la fase 2 y la fase 3. Es por eso que vamos a detallar un poco realmente lo que conocemos, ¿vale? Entonces, para ir viendo la evolución, vamos a ir viendo un poco cómo ha ido cambiando todo en los diferentes sectores de la población. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la fase 0, que es la que ya hemos pasado, la que hemos comentado antes, en el ámbito personal es lo que hemos comentado, los paseos de niños, mayores y convivientes en función de los horarios establecidos para cada grupo de edad, y hay una recomendación al uso de mascarilla. Y es obligatorio, no se ve en la parte de la movilidad. En 0, en los vehículos de menos de 9 plazas solo podían ir a 2 pasaportes de fila y en los transportes públicos, sobre todo autobús, tranvía y trenes, se podía colocar el 50% de los... Cuando comer los servicios, podía acceder a establecimientos con cita previa, de forma que se podrá atender un cliente por trabajador. Y había que establecer un límite para las personas mayores de 65 años. Deportes, que no era que profesional se adaptaba a los mismos horarios ni al resto de la que tiene la para hacer teo, actividad física, eso, ahí queda ese grupo quedado el deporte profesional, mientras que el profesional y la gente que estaba ya federada podía empezar a hacer entrenamientos individuales y entrenamiento básico de ligas profesionales. Esto hacía sobre todo referencia al fútbol porque es un deporte que aquí en España pues mueve mucho dinero. En cuanto a la hostelería, los restaurantes, las cafeterías se podían empezar a abrir, pero la entrega solo podía hacerse para llevar, no se podía consumir en el mismo establecimiento. También se podían hacer pedidos telefónicos o por internet, ir a recogerlos, pero el consumo tenía que domicilio particular. Pues en el domicilio que habían sido para a raíz de empezó a reír otra vez la reforma de las dietas habitadas y cerrados, siempre y cuando no hubiera contacto con los residentes de los establecimientos. Siempre. Entonces, en el momento de fase. Entonces, el cambio de fase es de forma integrada a comunidades en las que el cambio de fase se ha solicitado por vía, o hay otras comunidades como Castilla y León, tenemos aquí más áreas más chiquitas, por ejemplo, el desarrollarse por provincias. ¿Qué es un área sanitaria? El área sanitaria es de profesionales que quedados bajo administración, una misma abstracción.
para que nos hagamos idea. Por ejemplo, es más, hay un total de sanitario, cuál es solo, por ejemplo, solo el cambio de 24 días, aproximadamente, es un número, pero bueno, para que nos hagamos, ¿vale? Entonces, cada comunidad autónoma un protocolo, presenta una encuesta para que el gobierno central la acepte si cumple los que hemos mencionado antes, el gobierno da el visto bueno o no. En caso de que no dé el visto bueno, el área sanitaria autónoma, que es más base, en esa semana se tiene para volver a revisión de dicha entonces se vuelve a evaluar si se pasa de fase. En caso de las condiciones no se favorece, tuviese todo hace mucho y que todo para asustar muy mal, los casos había valorar incluso el ya no solo mantenerla, sino que volver a, pero bueno, se podía quedar y gracias a Dios todavía no se ha pedido eso y esperemos que no se produzca. Entonces, como podemos ver en el mapa, en oscuro vemos las comunidades que se han quedado en fase 0, destacan Madrid, parte de Cataluña y algunas regiones del sur. Y luego, como podéis ver, la mayor parte de Castilla y León. Y justo en este caso tenemos algo particular, es que en Isla son de zona que, a pesar de tener de los números unos de que tiene situación bastante buena con control de la humedad, pues como podéis ver aquí en esta semana Nuria, Marte y Valencia que pase. Y luego que hemos dado la fase 1 un poco porque realmente es falso. Porque ponete que estuviera 5. 6 fases, pero por ejemplo la fase 1 fase capacidad para moverse de un municipio a otro o entre de habilidad de las ciudades, por ejemplo, dentro de y nosotros eso lo tenemos restringido. No tenemos la misma libertad de movimiento que pueden tener, por ejemplo, otros habitantes de España en fase 1. Entonces, estamos ahí entre fase 1. Los que estamos en fase 1, bueno, exceptuando el País Vasco, tiene una fase 1 un poco rara, en la mayoría de España que están en fase 1, siguen unas medidas que había en cuanto al poco se empiezan reuniones familiares o de amigos con un máximo mantenido la unión previa la distancia. Si son la libre o 10 si se trata de espacios cerrados. Francia ha tenido mucha algo que parece una gran cantidad de muertos y ha habido muchas familias que han podido acompañar a sus seres queridos cuando ha llegado el de su vida. Es algo abierta del servicio a 80-100%. Bien. 50 servicios que es verdad, con aforos limitados, con seguridad, pero es que poco a poco pues parece que tira un poco hacia adelante. El de finalizado, estamos entrando medio en las ligas profesionales y en centros de alto rendimiento. En cuanto a anticafés, se empiezan a abrir las restaurantes, un 100% de las asadas. Hay más repercusión en todo en que los que estamos que estamos metidos en casa, poder salir a tomar con tus amigos ha sido un gran alivio. Iba a limitarse a un 3% de aforo, parece que al final está muy oportuno.
Entonces, eran un poco los cambios respecto a fase 0. Cambios que ya además de unidades, sobre todo en cuanto a hoteles, por ejemplo. Los hoteles tenían completamente por de 0. En fase 1 se les empieza a abrir, pero cuestiones en cuanto a relaciones y en cuanto a los servicios de restauración. Permite acceder al restaurante del hotel, localidad, por ejemplo, a lo que se deja en el hotel. En los centros educativos, institución, actividad y educación y funciones que de mayo van a abrirse, poder ofrecerse una docencia presencial, por decirlo, presencial, que son las personas exámenes de acceso a la universidad, acabando cursos terminales de grados medios, por ejemplo, etc. Todavía no está, también esas clases de ya no se baja, pero es algo que está dentro de que hay de conversión. En tu otro, actos públicos y espectáculos se pueden se dicen a 200 de que la ley libre. Los museos y las librerías ya pueden y bibliotecas se hablen para poder un tercio más a coger estudiantes que quieran quedarse a estudiar, eso no está metido. Un consumo activo y de naturaleza crecer, pero muy limitado. Desean. La primera pregunta es de Lisette Canasa y pregunta una relación entre Perú y España. ¿Qué le falta hacer a Perú para un mejor control de la pandemia? Entonces, ustedes desde su visión de la situación que han vivido en España, ¿qué nos podrían aconsejar a nosotros? Nuria o Carla, no sé si puedes responder. Hola chicas, ¿sí escucharon las preguntas? Ya, ok. A ver, yo realmente no sé exactamente cómo está todo estructurado allí en Perú. Mi consejo, bueno, yo lo digo un poco más de forma personal, al final no soy ni política, ni gobierno, ni tengo conocimientos suficientes. Pero yo creo que uno de los errores más grandes que cometimos aquí en España fue no tomarnos en serio la pandemia cuando empezó. Y aunque las medidas no han sido todo malas al ponerlas, pues seguramente las hemos tomado tarde. Así que, sobre todo, yo creo que lo mejor que se puede hacer es tomárselo en serio, tomarse sobre todo las medidas de distanciamiento, de lavado de manos, todo eso que realmente parece una tontería porque lo vimos a diario, es lo que puede marcar una gran diferencia. Así que yo creo que es un poco algo que sí que podemos cambiar, que está en mano de cada uno y que podemos colaborar. Gracias, Pati. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. De Anthony Camayo menciona, ¿se está superando la crisis de la pandemia en España? Bueno, ¿se me oye? ¿Hola? Sí, Sí, Nuria. te escuchamos. Nuria. Vale. Sí, Nuria. Bueno, ahora mismo se está mejorando, pero muy poco a poco. Realmente no sabemos si lo vamos a superar pronto o no. Se prevé que al menos hasta que termine el verano y comience el otoño, por septiembre, octubre, no empiecen a estar las cosas normales y tampoco van a ser normales como antes. Como, no sé, ahora mismo que se ha empezado a desescalar y se ha permitido ya a la gente que salga y que se relacione un poco más, se está viendo que están repuntando los casos. Así que me imagino que eso es señal de que no estamos superándolo ahora mismo. Pero bueno,
al menos estamos empezando ya a salir y a hacer vida normal. Pero eso es lo que intentamos recalcar mucho en la gente, al menos yo cuando hablo con la gente intento dejarlo bastante claro, que el hecho de que se esté permitiendo ya a las personas salir no implica que esto se haya terminado ni que vaya mejor, sino que simplemente tenemos que ir poco a poco acostumbrándonos a vivir con esto hasta que se encuentre o bien un tratamiento o bien una vacuna. Pero no estamos superando, vaya. Gracias, Nuria. La siguiente pregunta es de... preguntan que leyeron que luego de la fase 0 los contagios se habían incrementado notablemente. ¿Nos podrían contar un poquito más sobre lo que ocurrió? Sí, a ver, ha tenido que ver básicamente con la relajación de las medidas. A partir del día 26 de abril, que se empezó a poder salir a la calle sin tantas excusas, por así decirlo, porque hasta ese día la policía te paraba y si ibas a comprar y a lo mejor no tenías ticket de compra, te multaban. Incluso había gente que llegaba a salir con bolsas de comida de su casa para poder salir. Entonces fue un poco ridículo, ¿no? Y por eso multaba tanto la policía. A partir del día 26, que se pudo salir sin este tipo de motivos, pues, como ha comentado Patri, se podía salir un niño con 3 adultos, un adulto con 3 niños, manteniendo 2 metros de distancia, solo durante 1 hora. Eso no fue así. La gente salía, pues la familia entera a pasear, se juntaba en la calle con vecinos y familiares, se formaban corrillos para charlar, los niños jugando el primer día, a multitud de vídeos y de fotos de parques, el primer día que se pudo salir de niños jugando juntos y era lo que no estaba permitido hacer. Ahora mismo hace 2 semanas más o menos de esto y es a lo que se debe el repunte de casos básicamente, a la relajación de las medidas. Lo que pasa es que es algo que se esperaba, claro, o sea, creo que todo el mundo que está un poco puesto en este tema asumía que cuando acabase el confinamiento esto iba a pasar, así que entra dentro de lo previsto. No. La siguiente pregunta es de... a ver, creo que era de Janet. Sí, ¿de qué depende que las autoridades decidan pasar a una siguiente fase en España? Ejemplo, de fase 1 a fase 2. Creo que habían mencionado unos criterios, tal vez puedan volver a repetirlos. Sí, podéis ir un poco atrás en la presentación, que aparecían todos los criterios. Ahí. Cuando una región del país quiere pasar de fase, lo que hace es presentar una propuesta, como una especie de protocolo sobre cómo, aparte de presentar unos números y unas estadísticas sobre la prevalencia y los casos nuevos que se reportan en dicha región, se presenta una serie de medidas que el gobierno de esa región va a intentar establecer para intentar controlar el avance controlar la enfermedad en general. Entonces, por una parte, tiene que aprobar esa propuesta de protocolo, por así decirlo, y luego los criterios objetivos que hay se tienen que cumplir. Por ejemplo, que haya un mínimo de camas en las unidades o sea, que haya un mínimo número de camas en las unidades de cuidados intensivos por 10.000 habitantes, o que no haya habido más de X contagiados nuevos en el último periodo de 7 días. A ese tipo de criterios es como que se va haciendo una checklist, por así decirlo, y se ve qué regiones los cumplen y cuáles no. Y por mucho que estos criterios numéricos, por así decirlo, se cumplan, si la propuesta de protocolo no es buena, es decir, si van a permitir a todos los ciudadanos moverse a sus anchas, por así decirlo, y con total libertad, sin ningún tipo de control, por mucho que los números sean favorables, la propuesta de protocolo no pasa. Así que es un poco a criterio del gobierno central.
Gracias. Así. Siguiente pregunta. Creo que no se leyó esta pregunta acá de cómo se está llevando la investigación en España sobre el coronavirus. Vale, bueno, está habiendo investigación en varios aspectos en realidad. Se está investigando tanto, por ejemplo, métodos que sean fiables para el diagnóstico rápido, porque hubo una oleada de test rápidos que llegaron defectuosos, entonces se está investigando para hacer test más fiables y que se puedan fabricar de forma rápida aquí en España. También se están llevando a cabo bastantes proyectos de innovación en los que se abren pues, concursos y similar para que estudiantes de ingenierías y otras ramas pues presenten, por ejemplo, EPIs que se puedan homologar y que sean fiables y que de verdad aíslen contra el virus. También hay varios proyectos que están trabajando en búsquedas de vacunas y bueno, en toda España, hay en Madrid, pero también hay en otras ciudades. Y la verdad es que se está potenciando bastante lo que es la investigación pública, que de normal aquí en España la investigación pública se ve un poco, digamos, menospreciada porque se le da bastante más importancia a la investigación privada, pero la verdad es que desde el COVID está repuntando y sí que se le está dando más importancia. Pero sobre todo eso, en formas de diagnóstico que sean más rápidas y más fiables, equipos de protección que se puedan utilizar como alternativa a las típicas mascarillas quirúrgicas y demás, porque hubo un gran desabastecimiento y se empezó a investigar bastante. Y luego, pues, posible vacuna, también hay varios proyectos en marcha. Bueno, luego hay una pregunta donde menciona, bueno, un participante dice, bueno, es algo que ha salido en las noticias, no sé si tal vez estarán al tanto de eso. Bueno, de todos modos lo menciono. Escuché por medios periodísticos que hay una señora con más de 100 años en España y sin embargo venció el coronavirus. ¿Qué estilo de su vida le pudo ayudar en ello? Bueno, creo que puede ser factores de riesgo tal vez. Yo sí que vi esta noticia de 103 años y además fue bastante pronto en la evolución de la pandemia esto. La esperanza de vida en España es bastante alta y el porcentaje de gente centenaria y la es de los más elevados del mundo. No puedo decir qué hizo que esta señora en particular venciese al virus, pero la realidad es que hay mucha gente dentro de la gente que tiene más de 100 años, no tienen una calidad de vida particularmente mala, a no ser que tengan alguna enfermedad crónica, que es cierto que en muchos casos la tienen. Por lo demás, no tienen ninguna particularidad que haga que estén peor que quizás una persona de 70 años. Mi bisabuela, sin ir más lejos, tenía 100 años y estaba mejor que mi propia abuela. Entonces, supongo que genética en algunos casos. Listo, muchas gracias. Bueno, ya no hay más preguntas. Yo tengo una duda en realidad. Bueno, habían mencionado algo acerca de los internos residentes, pero mi consulta es, bueno, en el punto es que las clases para algunas personas, bueno, específicamente para los internos, tal vez han sido suspendidas, el internado médico. Estas ¿Estos horarios se van a recuperar o la fecha en el cual van a culminar su internado sigue siendo el mismo? ¿O qué medidas está tomando las universidades para esto? Por internados supongo que te refieres a lo que sería nuestro sexto año, que es todo prácticas.
Yo lo que sé es la Universidad de Valencia. El último año se divide en 8 rotatorios, creo, si no me equivoco, corrígeme, no sé si 8 o 6, creo que 8. El confinamiento pilló a mitad del 6º rotatorio, entonces lo que se hizo fue suspender los que le quedaban. Se les ha evaluado con lo que han acudido a clase y no van a recuperar eso. Se ha perdido. O sea, quizás gente no ha rotado las semanas que le tocaba rotar en el departamento de urgencias, de cirugía, de ginecología. Cada persona tocaba una cosa y pues son rotatorios que se han perdido. No van a recuperarlos en verano, ni con horas extras, ni nada. Los han dejado estar. Por lo menos aquí, en Valencia. No sé otras universidades. Igual si Patri sabe algo del País Vasco, que lo diga. Por ejemplo, en la Universidad del País Vasco ha habido casos en los que, por ejemplo, los meses de rotatorio que quedaban sin hacer se evaluaban a través de casos clínicos o ponencias que preparaban los profesores. Y sí que se ha dado la opción a aquellos estudiantes de sexto que estuvieran interesados en recuperar los meses de rotatorio, recuperarlos más adelante en caso de que fuese posible en verano, que todo depende un poco de cómo se establezca la preparación del examen MIR, o incluso de incorporarse a los hospitales en caso de que fuese necesaria la ayuda de los estudiantes de último año, de incorporarse al hospital. Obviamente no se les ponía en contacto estrecho con pacientes infectados por COVID, pero sí que se les daba la oportunidad de ir al hospital. Supongo que no sería la misma calidad de las prácticas, y como esto era algo voluntario, no, porque obviamente no puedes obligar a nadie a asistir al hospital en esas condiciones, pues se daba la opción alternativa de evaluar mediante casos clínicos o trabajos que preparaban los profesores. Pero de una manera u otra, por lo general, sí que se ha intentado completar. Vale, gracias por la información, por el en realidad. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Hemos finalizado con esta ronda de preguntas. Chicos, por favor, no se vayan a retirar de la charla. Pati, Carla, Nuria, muchas gracias en realidad por haber aceptado la invitación y por haber realizado lo que es esta gran ponencia. Como había mencionado Francis, dentro de toda esta línea de webinars de salud global, este es el primer webinar que hacemos de un país de Europa, ¿no? Y pues, teniendo en cuenta que la situación en su país es muy distinta a la nuestra, ya que es uno de los países más afectados en realidad. Y pues ahorita creo que hemos podido despejar muchas dudas y también conocer qué medidas han tomado el gobierno, qué medidas han tomado los ministerios de educación, de salud y todo esto, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerles por haber realizado lo que es esta ponencia. Estoy seguro que a todos les ha gustado en realidad. Y nada más, brindarles nuestro apoyo para cualquier tema que ustedes también necesiten. Y nada más, eso es todo por mi parte. Francis, no sé si tienes algo que decir. Sí, muchas gracias tanto a Nuria, Patri y Carla por esta ponencia en realidad, porque nos ha podido mostrar otra realidad diferente a los países latinoamericanos. Y si bien es cierto, España ha sido uno de los países que más ha sufrido por la pandemia, tanto en infectados como en fallecidos, también nos muestra un poco las medidas que han ido tomando y tal vez algunas cosas que no se han podido prever, y por eso tal vez se pueden ver un poco los resultados. También me parece tal vez que de algún modo también esto puede afectar a la economía, tanto así.